¿Qué pasaría si el cuento más puro de nuestra infancia fuera en realidad el reflejo de un colapso mental? Más allá de los castillos y las canciones, Blancanieves oculta un trasfondo perturbador de narcisismo, trauma y verdades que Disney prefirió maquillar. Hoy en Next Movie rompemos el espejo de la nostalgia para explorar 10 teorías oscuras que demuestran que el verdadero peligro no estaba en la manzana, sino en la mente de sus protagonistas. Hay teorías que hablan sobre una posibilidad mucho más oscura que una simple rivalidad familiar. La idea de que la reina y Blancanieves son, en realidad, la misma persona en dos etapas distintas de su vida. En este escenario, la reina no es una villana externa, sino el futuro inevitable de Blancanieves. Así es, una versión de sí misma consumida por la obsesión y el miedo a ser reemplazada por el paso del tiempo. Mientras la princesa representa la pureza, la reina simboliza lo que queda cuando esa inocencia es devorada por la necesidad enfermiza de ser validada. Es una lucha interna donde la protagonista intenta, desesperadamente, no convertirse en el monstruo que ya habita en su reflejo. Esta perspectiva transforma el espejo en algo mucho más aterrador que un objeto mágico. Es el recordatorio constante de una identidad que se desmorona. Cada vez que la reina pregunta ¿quién es la más bella?, lo que realmente busca es confirmar si todavía existe. Cuando Blancanieves florece, la reina entra en un pánico psicótico porque siente que su propia esencia está siendo borrada por una versión más joven y mejor. Lo más perturbador es que la transformación final en una bruja no es un truco de magia, sino la representación visual de cómo el odio y la inseguridad terminan deformando el alma hasta que la apariencia externa finalmente coincide con la oscuridad interior. Cuesta creer que la reina sea la única responsable de tanta oscuridad cuando existe una presencia mucho más insidiosa operando desde las sombras del muro, el espejo mágico. Esta teoría propone que el espejo no es un simple sirviente, sino el auténtico arquitecto de la tragedia, una entidad que se alimenta del caos y que manipula psicológicamente a la reina para asegurar su caída. Al observar sus interacciones, notamos que el espejo jamás intenta ofrecerle consuelo o paz. Por el contrario, se dedica a señalar sus puntos más débiles y a recordarle constantemente que su valor tiene fecha de caducidad. Y sabes, sin esa voz insidiosa que lo obliga a compararse, es muy probable que el corazón de la reina nunca se hubiera llenado de un odio tan letal. Bajo esta luz, la peli de 1937 se vuelve inquietantemente profética al presentar al espejo como el antepasado de nuestras redes sociales más tóxicas. Funciona bajo la misma lógica destructiva. Mide el valor de una persona exclusivamente a través de la apariencia, fomenta una competencia feroz y desmantela la autoestima de manera sistemática. La reina es el ejemplo perfecto de alguien que ha perdido su centro para depender totalmente de la validación de un objeto externo que disfruta viéndola perder la razón. Lo más inquietante es considerar que Blancanieves nunca fue el problema de la reina. El verdadero enemigo era esa entidad que, tras el cristal, dictaba quién merecía existir y quién debía ser borrado. Resulta fascinante considerar que una de las secuencias más terroríficas del cine animado podría no estar ocurriendo en el mundo real, sino dentro de la mente fracturada de su protagonista. Esta teoría plantea que el bosque oscuro, con sus árboles que parecen monstruos y ramas que se transforman en manos, garras, es en realidad la representación visual de un ataque de pánico severo. Tras el trauma de saber que su propia figura materna ha ordenado su muerte, el sistema nervioso de Blancanieves colapsa, deformando su entorno. No estamos viendo un bosque encantado, estamos viendo el mundo a través del lente del miedo externo, donde lo cotidiano se vuelve amenazante porque la mente ha perdido su refugio de seguridad. Lo más revelador de esta interpretación es la forma en que el entorno se transforma mágicamente en el momento en que ella logra recuperar el aliento. En cuanto Blancanieves se calma y acepta su nueva realidad, los monstruos desaparecen para dar paso a animales pacíficos y una luz acogedora. Esto sugiere que el peligro nunca estuvo en los árboles, sino en la percepción alterada de una niña que acababa de sufrir una traición devastadora. Que una peli de 1937 fuera capaz de plasmar de forma tan precisa cómo la ansiedad distorsiona la realidad, convierte a esta escena en un estudio psicológico avanzado, recordándonos que, a veces, los bosques más oscuros son los que nosotros mismos construimos cuando el terror nos sobrepasa.
Se ha especulado mucho sobre la verdadera naturaleza de los compañeros de Blancanieves, sugiriendo que los 7 enanos no son individuos independientes, sino fragmentos de la propia psique de la princesa. Según esta teoría, cada uno de ellos personifica un estado emocional específico que ella debe aprender a gestionar tras el trauma vivido, desde la ira defensiva de Gruñón y la inseguridad de Tímido, hasta el agotamiento absoluto de Dormilón o el optimismo resiliente de Feliz. Al llegar a la cabaña con el alma rota, la convivencia con estos seres simboliza un proceso de reconstrucción interna, donde Blancanieves intenta poner orden en el caos de sus propios sentimientos para evitar desmoronarse por completo. Esta interpretación explica por qué sus personalidades son tan extremas y unidimensionales, funcionando más como arquetipos que como personas reales. ¿Sabes? La cabaña deja de ser un simple refugio en el bosque para convertirse en un santuario mental donde la protagonista se ve obligada a interactuar con sus emociones más puras y a veces contradictorias. Al cuidar de ellos y organizar su hogar, Blancanieves está, en realidad, reorganizando su mundo interior. Es un viaje de madurez donde aprende a aceptar cada uno de esos fragmentos, incluso los más difíciles. Es la única forma de volver a sentirse una persona completa y preparada para enfrentar su destino. Se dice que el fruto rojo entregado por la bruja oculta un significado mucho más profundo que el de un simple veneno. La manzana representa la tentación definitiva y el fin abrupto de la infancia. Es el catalizador que obliga a Blancanieves a abandonar su pureza para enfrentar las sombras de la madurez. El color rojo vibrante no es casualidad, pues actúa como una advertencia visual de peligro, deseo y una transformación irreversible de que ya no hay retorno. Morder la fruta simboliza un rito de paso oscuro que marca un antes y un después en su existencia. Al caer en ese sueño profundo, Blancanieves deja atrás a la niña indefensa para entrar en un estado de transición hacia una versión distinta de sí misma. Lo más inquietante es que, tras este evento, Blancanieves jamás vuelve a ser la misma. Es como si el cuento nos dijera que una vez que pruebas la realidad del mundo, la inocencia muere para siempre. Circula una teoría desgarradora que sugiere que el final feliz es en realidad una ilusión visual de su transición al más allá. Según esta visión, Blancanieves nunca despierta del efecto de la manzana. El beso del príncipe no sería un milagro médico mágico, sino el último aliento de una vida que se apaga. La atmósfera del final, con un ataúd de cristal rodeado de llanto y una figura que permanece inmóvil y congelada en el tiempo, refuerza la idea de que estamos presenciando un funeral en lugar de un rescate. Lo más inquietante aparece en los últimos segundos, cuando la pareja se aleja hacia un castillo resplandeciente que flota literalmente entre nubes y luz celestial. Visualmente, la escena tiene todas las características de una ascensión al paraíso más que de un viaje a un reino terrenal. Una vez que interpretas el castillo como el más allá, el desenlace de 1937 deja de ser un romance idílico para convertirse en una despedida definitiva, un final donde la protagonista solo encuentra la paz abandonando este mundo para siempre. Existe un vacío inquietante sobre el origen del poder de la reina que ha dado pie a teorías sobre pactos oscuros y sacrificios olvidados. La peli jamás explica cómo obtuvo un objeto tan siniestro como el espejo o de dónde proviene su conocimiento sobre alquimia y transformaciones físicas. Se cree que la reina no nació con estos dones, sino que los adquirió practicando una magia prohibida mucho antes de que Blancanieves fuera una amenaza, convirtiendo su propia alma en el precio a pagar por una belleza artificial y eterna. Bajo esta lógica, la belleza no era solo vanidad para la reina, sino la fuente real de su poder y su único vínculo con la cordura. En el momento en que el espejo le revela que ha sido superada, el contrato místico que la sostenía parece romperse, provocando que su mundo se desmorone por completo. Lo más perturbador es pensar que su transformación final en una anciana decrépita no es un simple disfraz, sino una verdadera esencia saliendo a la superficie, el reflejo real de una mujer que se consumió por dentro mucho antes de que su piel comenzara a cambiar. Se cuenta que el príncipe podría ser la mayor ilusión de toda la cinta, una figura que carece de trastorno porque en realidad no existe como un ser humano. Esta teoría sugiere que él es solo una proyección mental de Blancanieves, la fantasía de escape perfecta creada por una niña que necesita creer que alguien vendrá a rescatarla de su soledad, su presencia casi fantasmal,
que aparece para cantar y luego se desvanece por completo hasta el final, refuerza la idea de que es más un símbolo de esperanza que una persona de carne y hueso. Bajo este enfoque, el rescate final pierde su carácter físico para volverse puramente simbólico. No es un hombre quien la salva, sino su propio deseo de paz manifestándose en su último momento. Nunca sabemos de dónde viene ni quién es realmente, porque una ilusión no necesita historia, solo necesita ser perfecta. Esta posibilidad vuelve el desenlace de la peli algo mucho más profundo y extraño, sugiriendo que Blancanieves encontró su final feliz no en los brazos de un desconocido, sino en el refugio de su propio sueño. Resulta inquietante notar cómo la naturaleza reacciona ante la sola presencia de la reina mucho antes de que ella revele sus verdaderas intenciones. Los animales del bosque siempre muestran una tensión instintiva, un miedo que parece nacer de la percepción de una energía corrupta y antinatural. Esta teoría se apoya en el folclore europeo antiguo, donde se cree que la vida silvestre tiene la capacidad de detectar a las brujas de forma automática, rechazándolas por ser entidades que alteran el equilibrio sagrado del mundo. Mientras que Blancanieves vibra en una armonía casi mágica con cada criatura, la reina existe en un vacío absoluto de vida, separada de todo lo orgánico. Para ella, la naturaleza no es algo con lo que convivir, sino algo que debe ser controlado y sometido a su voluntad mediante la alquimia y el veneno. Esta desconexión total refuerza la idea de que la reina ya no es humana, es una presencia marchita que la propia tierra intenta expulsar, marcando una línea clara entre la pureza que genera vida y la ambición que solo busca destruirla. Bajo la capa de la fantasía y hechizos, late una verdad mucho más aterradora. La peli es un estudio crudo sobre el narcisismo extremo y la dependencia de la validación externa. Toda la trama se dispara no por un deseo de poder político, sino por la fragilidad emocional de una mujer que necesita sentirse superior para justificar su existencia. La reina es la personificación de una autoestima fracturada que solo encuentra alivio cuando un objeto externo le confirma que sigue siendo la mejor, convirtiendo su vida en una cacería para eliminar cualquier sombra de comparación. Y lo más inquietante es notar que décadas después, esta dinámica es más actual que nunca. El espejo mágico ha sido reemplazado por pantallas que nos exigen una perfección constante y una competencia feroz. La tragedia de la reina nos recuerda que el verdadero monstruo de la historia nunca fue la magia oscura, sino la obsesión humana por buscar el valor propio en los ojos de los demás. Al final, lo que hace que Blancanieves siga siendo perturbadora es descubrir que el peligro más grande no está en un bosque encantado, sino en el vacío insaciable de una mente que nunca se siente suficiente. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas, des like y actives la campanita para conocer más secretos del cine. Cuéntame en los comentarios qué teoría te impactó más y nos vemos en el próximo video. Bye bye.